mi nombre es Yasmín Vallejos. Hoy día vamos a conversar un poco sobre retinopexia neumática. La idea es ver algunos casos y hablar unas poquitas diapos sobre de qué se trata y cuándo se podría utilizar. ¿Ya? Dale a la siguiente. Bueno, el primer caso que les queremos mostrar es esta foto de este fondo de ojo. Es una mujer de 56 años que tenía un desgarro retinal a las 2. Y bueno, la huesa visual inicial no la tengo, pero se sometió a una retinopexia neumática porque tenía un desprendimiento de retina asociado a este desgarro. Y ahí pueden ver la foto. Entonces, si ven, en la parte superior se ve la burbuja de gas, que es al final la técnica que vamos a conversar hoy. Vamos a la otra. Este es otro caso, que es un hombre de 61 años. Él consultó también por un desprendimiento de retina con una agudeza visual de 0,3, que ese era el fondo de ojo preoperatorio el que tiene foto. En verdad se observa más que nada turbidez del vitrio. No se ve tan claramente la retina desprendida, pero esta foto es como muy de polo posterior, en verdad. Y tampoco se ve el desgarro en la foto, pero es porque es muy polo posterior y no se ve tanta periferia. Finalmente, del intraoperatorio, este paciente también tenía un desgarro que también era superior, era a las 12, así que también se realizó una retinopexia neumática. ¿Ya? El siguiente caso es una mujer de 61 años que también consultó por un desprendimiento de retina que era nasal superior. Ella tenía una agudeza visual de 1 al momento de la consulta, tenía escaso líquido subretinal, pero tenía un desgarro único a las 11, ¿ya? Ella también se sometió a una retinopexia neumática. Ahí pueden ver la foto del primer día postoperatorio, donde se ve la burbuja de gas en la parte superior que puede taponar el desgarro que está a las 11. Si vamos a la otra, ya tenemos fotos del mes postoperatorio. Dale a la siguiente diapo, Ricardo. O no sé si... Esa, sí. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver la foto a color de cómo se veía la paciente al mes postoperatorio y la foto de al lado que es la autofluorescencia. ¿Ya? Entonces, estos tres casos, los tres evolucionaron súper bien. En general, 2 de ellos tenían una agudeza visual de 1 en el postoperatorio. Los tres comparten cosas en comunes. Finalmente que el desgarro era único y era superior, ya asociado a este desprendimiento de retina. Y el otro caso que no tenía una agudeza visual tan buena era porque tenía asociada una catarata, ¿ya? Entonces, en verdad, los tres tuvieron un súper buen resultado con la retinopexia neumática. ¿Qué es esta técnica? Vamos a la otra. Finalmente es inyectar una burbuja de aire, o sea, de gas, en verdad, en la cavidad vítrea. Y la idea de esta burbuja es que logre taponar el desgarro retinal, ¿ya? Eso genera finalmente que se deje como de meter líquido al espacio subretinal y eso hace al final que el mismo epitelio pigmentario con el tiempo tenga una función de bomba, que es la función normal del epitelio pigmentario, vaya cumpliendo su tarea y vaya reabsorbiendo todo el líquido subretinal que quedó ahí remanente. Al final la burbuja funciona como un tapón para poder sellar este desgarro que estaba ahí. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuándo se puede hacer retinopexia neumática? En verdad es súper como intuitivo. Son solo los desgarros que están localizados en la parte superior, ¿ya? Se describe en la literatura que los 2/3 superiores del fondo o de la retina serían como aptos para hacer una retinopexia neumática, entre las 8 y las 4, pero es mucho mejor entre las 6 horas superiores centrales. Entonces, ahí pueden ver en la foto, los amarillitos podrían ser tentativamente, la verde es mejor y los desgarros inferiores no deberían ser tratados con esta técnica. Esto es solo intuitivo porque las burbujas suben. Los desgarros únicos son candidatos a esta técnica y si tienen más de un desgarro, estos tienen que estar cerca, o sea, tienen que estar ubicados dentro de 1 hora del reloj, ¿ya? No tiene que tener desgarro en las 4 horas inferiores asociados, ¿ya? O sea, si tengo uno superior y uno inferior, no debería hacerse esto. Tiene que tener poca opacidad en los medios, porque después vamos a conversar un poco cómo se hace, y en general no tiene que haber grado de proliferación vitreoretinal, ¿ya? Ahí igual como el corte de si es C o B para contraindicar la técnica es un poco difuso en la literatura, pero se dice que de grado B o peor no debería ser indicado. El paciente en general no debería tener glaucoma, aunque eso igual actualmente es una contraindicación más relativa.
Y importante es que el paciente tiene que ser capaz de mantener una posición de la cabeza durante 5 o 8 días después del procedimiento. O sea, tiene que ser un paciente que no tenga una limitación física para mantener la posición y también tiene que seguir las indicaciones médicas. ¿Ya? Vamos a la otra. Entonces, ¿cuándo no hacer retinopexia neumática? En verdad es como lo contrario de lo anterior. Se dice que una contraindicación relativa sería la pseudofaquia o la afaquia, pero eso igual está como, es medio dudoso. La proliferación vitreoretinal de grado A o B podría ser relativo. El desgarro hasta con 3 horas de reloj de diferencia podría estar dentro de lo relativo. Que tenga más de 3, o sea, que tenga 3 horas de degeneración látice, también es una contraindicación relativa, y un desprendimiento que comprometa 2 o más cuadrantes de la retina, ¿ya? Las absolutas sí, yo creo que las importantes son que no podemos hacer esta técnica si es que tiene un desgarro en las 4 horas inferiores, ¿ya? Si es que tiene PVR de C o D, si tiene, la otra que yo considero importante es que el paciente no sea capaz de mantener la posición postoperatoria. Y las demás que se describen en la literatura es que tenga un glaucoma, sobre todo el glaucoma avanzado, la opacidad significativa de los medios, que haya adherencias vitreoretinales excesivas, porque esta técnica no libera los puntos de tracción, y que el paciente tenga que volar o viajar en altura poco después de la cirugía, por la contraindicación de los gases que vamos a introducir en el vítreo. ¿Ya? Entonces, eso, es como el concepto es que esta técnica se utiliza para desgarros únicos o múltiples que estén cerca y que estén en la parte superior de la retina. Vamos a la otra. Entonces, ¿por qué uno pensaría en hacer esto versus hacer una vitrectomía? La retinopexia neumática es un procedimiento que es ambulatorio, igual que la otra, pero es mucho más barato, ¿ya? No necesita anestesia general, a diferencia de la otra, ¿ya? Y tiene mucho menos molestia que una vitrectomía, que es una cirugía mucho más grande. En general se asocia a cambios refractivos no significativos y no tiene el riesgo que tiene la cirugía intraoculares, como, o sea, igual tiene un riesgo bajo de infecciones, pero en general es mucho menor que el riesgo que se asocia a la vitrectomía. No tiene riesgo de diplopia ni estrabismo postoperatorio y en general la recuperación es rápida. ¿Ya? Como dije, el costo económico es menor y lo bueno es que en caso de que la técnica no funcione, uno podría someterlo a las otras técnicas de igual manera. Entonces, tampoco es como que excluya la posibilidad de que el paciente vaya a una vitrectomía después. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas de la técnica? Y yo creo que algunas de las cosas por las que no se usa tanto, la primera es que requiere que el retinólogo o la persona que vaya a hacerlo sea altamente calificado en el examen de la retina, específicamente con la oftalmoscopía indirecta, ¿ya? Que de ahí vamos a hablar en qué casos se ocupa. Como dijimos, no todos los desprendimientos se pueden reparar con la retinopexia neumática, tienen que sí o sí cumplir los criterios de inclusión que nombramos antes y requiere, por supuesto, una cooperación del paciente para poder posicionar la cabeza, que eso va a ser dentro de los primeros días en el postoperatorio. Entonces, igual requiere un paciente que colabore harto. Y como dijimos antes, el cirujano tiene que ser capaz de realizar la técnica y los cuidados postoperatorios. Pero si uno compara esto versus aprender la vitrectomía, hay unos estudios, por ejemplo, que comparan la retinopexia neumática versus en fellow versus en cirujanos entrenados. Y en verdad la tasa de éxito de los fellow no tiene diferencia significativa versus la de los cirujanos entrenados. Entonces, la retinopexia neumática es una técnica reproducible y es fácil de aprender, a diferencia de la otra, que es mucho más compleja. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ya, pero ¿en verdad funciona esto? Los resultados de esto al final es que la tasa de éxito acumulada que se reporta en la literatura es alrededor del 72-75%, lo cual es bueno, súper bueno. Pero, por ejemplo, si uno lo compara con la vitrectomía alcanza alrededor de un 85 o un 88%, ¿ya? Entonces, es bueno, sí, pero la vitrectomía alcanza un resultado un poco mejor. Pero como dijimos antes, igual tiene todos los otros beneficios, de que es más barato, menos invasivo, menos riesgo de infecciones, menos riesgo de estrabismo postoperatorio y todo, ¿ya? Si uno lo compara con el backlink escleral,
En ese, en verdad, hay un estudio que muestra que no hay diferencia significativa entre retinopexia neumática y bacilo escleral, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, la academia reporta que el bacilo escleral tiene una tasa de éxito que es alrededor del 80%, ¿ya? ¿Por qué podría fracasar? Hay dos causas anatómicas que son las que se describen más de fracaso en la retinopexia neumática. Espérame. Ya. Una de ellas, quiero estornudar. Una de ellas es que hayan desgarros nuevos o desgarros que no vimos durante el examen físico, ¿ya? Y la segunda es que haya una reapertura de los mismos desgarros originales que se vuelvan a abrir, ¿ya? Por eso hay que tener como alto entrenamiento en la oftalmoscopía indirecta finalmente para poder diagnosticar todas las lesiones que haya. Vamos a la otra. Entonces, ¿qué es lo que se inyecta? Se inyecta gas, ¿ya? Y este gas puede ser SF6 o C3F8, ¿ya? En la clase del doctor González dicen que es mucho más frecuente inyectar SF6. La academia describe que la concentración de estos gases es al 100%. Si uno utiliza SF6 al 100%, este dura alrededor de 2 a 3 semanas dentro del ojo y tiene la capacidad de expandirse 2 veces por cada 48 horas, ¿ya? El C3F8, en cambio, dura más tiempo en la cavidad vítrea, dura de 6 a 8 semanas y se expande 4 veces en 4 días, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Lo que se escribe es con anestesia local. En la academia dice que es con lidocaína subconjuntival, pero igual se podría hacer con anestesia tópica, como hacer una inyección intravítrea. Se puede usar un bloqueo regional como retrobulbar o peribulbar, pero eso a veces quizás puede que no sea tan buena idea porque finalmente nosotros vamos a hacer un examen físico del paciente y tenemos que buscar las lesiones periféricas y a veces sí necesitamos que el paciente mueva el ojito para poder ver. Entonces ahí hay que pensar un poco si hacemos un bloqueo regional, pero también podría ser una alternativa. Hay que tener una técnica estéril, usar povidona en la piel, en los fondos de saco. Y bueno, para partir se puede hipotonizar el globo ocular, ya que eso se puede hacer con manitol o haciendo una paracentesis de la cámara anterior sacando 0,2 ml de humo acuoso. Porque al final vamos a meter gas dentro del ojo que va a aumentar la presión, entonces hay que lograr compensar eso. Después hay que identificar los desgarros, ¿ya? Que al final hay que buscar el desgarro que uno vio en la consulta, todo el examen como buscando si es que hay algún otro. Esto se hace con oftalmoscopía indirecta. Y finalmente hay que sellar esos desgarros que se puede hacer con crio transescleral, pero también se puede hacer con láser. Finalmente, se prefiere la crio. En verdad yo no tengo muy claro por qué, pero se lo voy a preguntar después al doctor Sal. Pero se describen los dos métodos para poder sellar el desgarro más la crioterapia. Después de que uno ya selló el desgarro, hay que inyectar el gas. Entonces se hace una punción a 4 milímetros del limbo con una aguja de 27 o de 30. Se profundiza la jeringa 6 milímetros en el vítreo y luego se va retirando 2 a 3 milímetros e inyectando el gas, ¿ya? La academia decía que eran 0,3 cc de C3F8 o 0,5 a 0,6 de SF6. Luego de la inyección hay que evaluar la PIO del paciente porque puede aumentar y hay que evaluar la perfusión de la arteria central de la retina, que eso es súper importante. Eso se puede hacer con el oftalmoscopio indirecto, viendo cómo late la arteria central de la retina, o también se puede hacer evaluando la percepción de luz del paciente, ¿ya? Finalmente, hay que como marcar con una flechita al paciente la posición o la hora en la que se encontraba el desgarro de la retina, como la fotito, ¿ya? Se puede parchar o no, pero la idea es hacerle una flecha que apunte hacia dónde está el desgarro. Y la instrucción hacia el paciente es indicarle que debe colocar la cabeza de modo que la flecha apunte siempre hacia arriba, ¿ya? Entonces, esa es como la posición que debe mantener el paciente, que puede ser un poco incómoda y que tiene que seguir indicación.